Gracias por estar con nosotros una vez más a través de Canal 17, el canal de la fe. En esta oportunidad tenemos un buen amigo de la casa y me refiero a Omar Angulo. Usted lo ha visto cantar, lo ha visto en los negocios de celulares, lo ha visto nadar con delfines, hasta en helicópteros. Omar, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Es un privilegio tenerle. Tantos años de conocernos, nos hemos encontrado en algunos medios y hoy finalmente tengo el privilegio de invitarle acá y que usted acepte la invitación de estar acá en este programa Hablemos. Gracias. No, el agradecido soy yo, pues bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que ven este tan bonito programa. Yo en lo personal lo disfruto cuando veo a su papá también en la televisión. Gloria, Lo muchas veo a gracias. usted también entrevistando aquí a personalidades. Hoy le tocó Omar Angulo. Y creo que me queda grande el traje hoy, No, pero aquí hombre, estamos para tremendo. servirle. Omar, surge la gran pregunta, son 10 años ya, ya anuncios del 10º aniversario de Omar Angulo en esta carrera. Ahora, ¿dónde nace Omar Angulo? Yo tengo ese jingle que es parte del Salvador, Repuestos Omar. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, gracias por la publicidad. Bueno, la pregunta es más que excelente, pues yo nací en el barrio Lourdes. Ok, En el barrio Lourdes en 1967 y nazco un 25 de abril, ok. un mes de primavera. Me siento muy feliz de haber nacido en esa fecha y bueno, ¿qué le cuento? Vengo de una familia luchadora, mi padre fue un luchador, es y creo que lo seguirá siendo hasta el último día que Dios le dé licencia de existir, ¿verdad? ¿Qué tal era ese hogar? ¿Lo podemos llamar un hogar funcional, Omar? O sea, ¿su papá y su mamá siempre fueron una figura o siempre estuvo más papá que mamá? Pues realmente como que fue un hogar compartido de responsabilidades porque no me queda más que agradecerle a Dios por haberme dado unos padres tan bellos, tan lindos, porque mi mamá prácticamente la figura de disciplina, la que está pendiente de las necesidades del hogar, la ropa de los niños, los colegios, las matrículas, las reuniones de padres de familia. O Y mi las padre, quejas, las o las quejas de Omar. quejas del hermano Fortunato, por Sí, ejemplo. el Liceo Salvadoreño. Fue ahí donde comenzó a estudiar, Ahí es donde empecé a estudiar, desde primaria. desde preparatoria hasta bachillerato, O sea, un hombre estable. gracias Sal- a Dios. ¿Qué profesores hablando del Liceo Salvadoreño? Yo me acuerdo de que hablamos del hermano Filo, que Sí. él siempre estaba... Bueno, con ellos nos poníamos a jugar básquetbol, porque Así a él le es. gustaba jugar Sí, básquetbol señor. mucho. Siempre me ha gustado el deporte, el básquetbol me fascina. El fútbol un poco porque lo que sucede es que las experiencias, como que el fútbol es mucho más agresivo, es un excelente Una deporte. pasión aquí. Yo lo disfruto. También aprovecho la oportunidad para felicitar a mis hermanos de la selección Sí, que nos hombre, qué están trayendo bárbaro. tanta alegría y también al presidente Saca porque le está dando esos bonitos Se quedó en la premios. calle y le salió de 30,000 el partido, dice por ahí. Sí, pero qué bueno que realmente los motiven porque a la selección como que le hacía falta encontrar esos goles y hoy estamos viendo de que hay talento, ¿Qué ¿va? opinión le merece? Exactamente, estos jóvenes. Yo veo ya nosotros, ya, ¿verdad? Vamos para bonita. Y qué muchachos más bárbaros, mucho más dinamismo, mucha más entrega. A mí me llamó mucho la atención el partido contra Haití aquí en El Salvador, porque jugaron en equipo. O sea, se Sí. veía un espíritu de equipo. No, y realmente fue apremiante. Nuestro país somos un país luchador, tenaz, y eso del deporte también nos une y lo pongo como entre paréntesis. Por ejemplo, yo fui a ver el partido de Panamá con El Salvador y increíblemente y por gracia de Dios, pues fue un éxito para nuestra selección. Y lo más lindo que yo le puedo transmitir, Pastor, es de que todos, aunque fuéramos desconocidos ese día, nos dimos un abrazo fraternal. A mí me llamó la atención. Casi siempre hay tendencias y las seguirán habiendo, especialmente en esta época de elecciones políticas. Pero como que ahí se le olvidó a medio mundo. Porque le digo, usted veía la televisión, por lo menos lo que transmitieron, y era un solo espíritu. Sí. O sea, estaban apoyando, estaban pasándola bien, estaban diciendo, hey, podemos unirnos aunque sea en este tema. ¿Cómo hace Omar para mantenerse al margen de las cosas políticas? Bueno, realmente no me mantengo tan al margen, no me mantengo tan al margen porque realmente la política es importante. Si nosotros lo vemos en las universidades, yo, por gracia de Dios, después de haberme graduado del Liceo Salvadoreño y por motivos del conflicto, yo estuve aquí un par de años hasta que una vez casi me explota un coche bomba
casi a la par mía, ahí en la Flor Blanca, ese día sí ya me dio miedo. O sea, ¿Qué edad tenía Omar? yo tenía como 19 años. Entonces resulta de que ya cuando a uno le explota una bomba, una caseta telefónica, y se habían puesto muy de moda los coches bomba, entonces yo dije, bueno, evitar no es cobardía, porque eso también quiero dejarlo muy en claro. Mejor no, es que digan aquí corrió que aquí quedó. correcto. Entonces yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de conseguir el apoyo de mis padres. Como le cuento, pastor, mi papá siempre ha sido un hombre muy luchador. Ese hombre se quedó a lo largo de toda la guerra, ¿verdad? Sí, Sufrió. él estuvo inclusive para la ofensiva ese día, porque mi papá hace mucha obra en el Club de Leones. Ok. En el Club de Leones, que es una entidad de beneficencia a nivel mundial. Él era presidente del Club de Leones de Mexicanos y estaban en el gimnasio Sacamil para el día de la ofensiva. Entonces ahí se quedaron en el gimnasio de Sacamil, prácticamente en medio de todo aquel conflicto que había. Entonces yo, gracias a Dios, ya me había ido unos meses antes. Fueron los años críticos del 89. ¿A Y dónde fue entonces, Omar? yo me fui a estudiar primeramente a Carolina del Sur y después me fui a estudiar a Nueva York. Y ¿Qué le gracias- llamaba la atención en aquel entonces? Pues realmente a mí la música siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la música porque vengo cantando desde que estaba a los 10, 11 años en la primera voz del coro del Liceo Salvadoreño, mi maestro honor, a quien honor merece, y que también en gloria a Dios lo tenga, Paquito Palavicini, el Sí, que hizo señor. Carnaval de San Miguel. Él fue su mentor en esa Sí, área. correcto, junto con el hermano Néstor Machuca. Ellos me daban las clases Bueno, yo era baterista en un principio cuando Omar Angulo era un cipote, un adolescente, yo era baterista y participábamos en encuentros estudiantiles de música pop rock o rock. Yo me recuerdo en el Liceo Salvadoreño, estaba en tercer grado, que mi gran pila del coro era por primera clase. Siempre nos decían, a ver, los del coro vamos a ensayar, a ellos para afuera. Claro, nunca creí que esta factura me la fueran a pasar más adelante en bachillerato, ¿verdad? Pero era Omar de ese tipo de muchacho molestón, fregón o dedicado porque él quería ser músico. No, yo no me considero un santo porque nunca lo he sido, ¿verdad? O sea, pero tampoco no me considero... Toma Omar Angulo, bebe, tipo Chentío Fernández, que Realmente- mientras ustedes realmente- aplaudan, yo canto. Realmente no es esa mi orientación. O sea, pienso que realmente los vicios es algo peligroso. Mi papá sí tomaba, entonces verdaderamente he visto de que las consecuencias porque lo que sucede es que el licor, pastor, es como un trompo. Usted lo va enrollando, lo va enrollando, lo va enrollando, lo va enrollando y hasta cuando llega arriba del trompo, el licor le pega un jalón al cordón que ya después uno no puede ni caminar, falta el respeto a sus semejantes, familiares. Entonces, Uno mismo. uno mismo, correcto. Entonces yo pienso de que, y ya que bueno que estoy aquí en cámara, realmente el licor no es la panacea, realmente no le niego, sí ya he tomado, porque no le miento. Le pregunto esto, Omar, porque en el medio, especialmente el mariachi, se sabe que es cargado, o sea, que es un medio macho, machista, etcétera, etcétera. Si era parte del show, o decir, mire, no, aquí tal cosa. Resulta que nosotros en nuestro país, la sociedad, pues la cerveza, el licor, está bien compenetrado, o sea, bien. Vende. Es una industria multimillonaria. Entonces lo que le quiero decir es de que tomar un trago, 2 tragos, es el inicio. Pero algunas personas que después se sobrepasan. Claro, Entonces mi mensaje es eso, ¿verdad? Los extremos son malos. Y lo que sucede es que también entre los amigos, mira, si no te lo tomás, ¿qué te pasa? Que aquí, que sos allá. Sojemo. Sí, entonces esa presión de la sociedad no hay que permitirla. Pues. Omar, entra al colegio, Liceo Salvadoreño, pues una buena educación, no podemos negarlo, por eso me sacaron a mí como en cuarto grado. Pero ¿cómo lo trató el amor? ¿Era novio, Omar Angulo? Pues más que novio era curioso. Era- Como todo adolescente existe la curiosidad de Porque recuerdo, sigue siendo el Liceo Salvadoreño solo para varones. O sea, ahí nos tenían muy separados. Pues hasta ahora tengo entendido que ya no. ¿En pastor. serio? Ya empezaron a recibir niñas, pero como todo proceso empiezan desde preparatoria Ok. y así a medida de los años han ido creciendo. De hecho, tengo compañeros que tienen ya sus niñas estudiando en el En el colegio. liceo. Sí. Bueno, yo sabía eso del García Flamenco, que también pasamos por ahí,
que al principio era solo varones, los meseros, me recuerdo que nos decían, era pleito eterno. El Liceo Salvadoreño contra el Champañat, contra los chalecos, eso era otro tipo de vida. ¿Estuvo involucrado usted en alguna barra como jefe de barra en aquellos años por el básquetbol y el deporte? Sí, yo siempre estuve siempre muy dedicado. De hecho, yo jugaba básquetbol muchísimo. Casi siempre estaba participando en la selección infantil, juvenil. Lo que sucede es que mi promoción, para suerte mía, quedamos campeones del colegio en 1986, pero resulta de que yo creo que ha sido una de las mejores selecciones que ha tenido el Liceo Salvadoreño, porque, por ejemplo, tenía compañeros como Fernando Chavarría, que medían 2 metros 10 centímetros. Wow. En aquella época era raro. Sí. Yo veo ahora a Omar, no sé si usted lo ve en su familia, la cipotada es mucho más desarrollada. Le he preguntado a los varios ingenieros en alimentos y les digo, miren, ¿qué nos falló a nosotros? Yo voy allá a Estados Unidos y lo he repetido varias veces, a mis sobrinos, los niños no son normales. Si sus padres son pequeños y ellos son dicen, no, son los alimentos, ha habido manipulación y ahora estos jugadores son impresionantemente altos. Sí. Ahora, ¿es ser alto un requisito para ser un buen jugador? Pues realmente es una herramienta. Más que requisito, es como una herramienta que después la terminen puliendo, porque yo me acuerdo que cuando yo jugaba con Chavarría, por ejemplo, a los 12, 13 años, Chavarría era él ya falleció. Chavarría falleció en un accidente de tránsito hace muchos años, pero me recuerdo de que Fernando en un inicio era despacio, él era un poco lento, Claro. y uno le pasaba hasta la pelota entre medio de las piernas y él tal vez ni se daba cuenta, pero a medida de los años fueron avanzando, se fue puliendo y prácticamente era después el gigantón imparable de mi selección. Entonces estar en la selección era bien difícil porque habían, así como Fernando Chavarría, estaba Silva, estaba Bow, estaba Oliva, compañeros míos que fueron buenísimos. Ha habido reunión, ya son 21 años por ahí Sí, de esa promoción. Nos reunimos y ¿Qué se hizo el Hans Roder es el que más promueve las ¿En serio? reuniones. Hans ha sido vecino nuestro en un tiempo atrás, allá en la colonia Miramonte, me recuerdo Sí, antes de que correcto. comenzara con Bloquitubo, Erling, Hans, Otto, los 3 hermanos. Y tengo años de no ver a Hans, por cierto. Bueno, Solo yo sé que un cariñoso saludo para Hans, que es un buen líder, un buen amigo, que nos ¿En ha... qué está Hans ahora? Él tiene su empresa constructora, el papá de él ya falleció, entonces él se ha quedado a cargo ya de la constructora de ellos. A lo largo de toda esta vida estudiantil, preguntábamos por la mujer, cómo lo trataron, y se fue curioso, hablamos de deporte, pero ¿cuándo comienza ya a cantar en público? ¿Cuándo dice Omar o papá, dice, mira hijo, tenés para esto? ¿O siempre papá y mamá se opusieron a esta visión? Pues gracias a Dios no, mis papás nunca se han opuesto, más que decirlo es un apoyo el que ellos me han dado. Ellos han sido unos padres con la mentalidad de que si alguien tiene un talento, si uno nació para zapatero, si uno nació para vender periódicos, la mentalidad de mis padres de que si tú vas a llegar a ser el mejor vendedor de periódicos, pues bienvenido sea. Porque de hecho mi padre viene de lustrar zapatos, de vender periódicos, de ser taxista. Ahora, se han diversificado. Cuando hablamos... Mi papá es un hombre de verdaderamente que yo lo respeto, lo admiro y aprendo de él, pues, pero más que todo el mensaje que mi papá siempre lo llevo yo en mi mente es que me dice, hijo, cuando a usted a alguien le preste $100, páguelos. Cuando a alguien le preste esos $100 y usted se los pague, después esa persona después le va a decir, ¿querés que te preste 200? Y así es el inicio al éxito. Es un hombre de palabra. Es un hombre de palabra y más que de palabra, un hombre cumplido, pues porque él dice de que las instituciones financieras, todo eso, si usted cumple con su crédito, prácticamente después ellos mismos lo buscan y le dicen, no quiero otro crédito. Exacto. Porque ven en usted una persona confiable y ese es un mensaje que yo lo llevo todos los días de mi vida. ¿Es así, Omar Angulo, hijo? Trato de cumplir en un 99% de eso. Porque algunas veces pueden haber situaciones fuera del alcance de uno. Y si a alguien le debo algo, por favor, cóbreme, que con mucho gusto le pago. Aquí le vamos a poner el número telefónico. Por favor, ahí va a aparecer el correo en pantalla, omarangulo.com. Visite esa página, por favor. Omar, ¿cuál fue su primer debut? ¿O cuándo fue? Fue en 1998, en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. Se aventó grande usted, o sea, no se fue por la orilla. Realmente buenísimo, porque yo había estado meses antes en Guadalajara, en México, en un encuentro internacional de música de mariachi. A través de... tiene Consentiva ahí. Sí, correcto, entonces ahí... ¿Ahí lo conoció? A través de la Cámara de Comercio de Guadalajara,
el estado de Jalisco me dio una credencial para yo poder estar en los Tres Potrillos. Los Tres Potrillos es la propiedad que ellos tienen. Y déjenme decirlo como algo con mucho cariño, pues yo a Vicente veo, cuando miro a Vicente veo el rostro de mi papá, porque realmente ¿Qué cuando edad yo, tendrá don Chente? ahorita Vicente creo que está ahí como por los 70, 68 años. Y sigue parado en los Sí. palenques. Es una persona, es que Y mire, mire, y esa frase que dice es cierta, Omar, eso que dice, si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando, es cierto. bueno, más que cierto es una evidencia viviente, porque él todavía acaba de sacar hace unos meses atrás un disco que es el número 1 en venta ahorita, con canciones donde su voz ya viene bien modulada, el mariachi viene un mariachi muy agradable al oído, porque es bien importante reconocer de que el mariachi no solamente tiene que ser ruido, más que ruido tiene que ser una armonía agradable al espíritu, porque usted sabe que la música Claro. alegra el corazón Claro. y alegra el espíritu. Entonces, él a través de su carrera que es tan larga, pues ya ha ido perfeccionándose. Y Wow, tendrá déjeme una decirle trayectoria de que unos que 40, 50 años, ¿cuánto tiene cantando? definitivamente anda por ahí, por 40 años. Él se hizo famoso con una canción que se llamaba La Ley del Monte, allá como por 1973. Ese fue su primer gran éxito. Y su primera impresión al llegar a esos los Tres Potrillos, a esa propiedad, ¿ya Omar Angulo andaba en la pila del mariachi o simplemente era un músico? No, yo ya estaba porque fui invitado al Encuentro Internacional del Mariachi, me dieron una credencial y eso me ayudó mucho para poder accesar a él. Pero resulta que para suerte mía todavía yo llegué en los tiempos que Vicente no era tan así como hoy anda exageradamente protegido por lo que le pasó a su hijo, que lo secuestraron, le cortaron los dedos. ¿Y esa Entonces, experiencia de qué vino? ¿Era narcotráfico? ¿Era terrorismo? ¿Qué era? lo que pasa que, bueno, usted sabe, pues el dinero es peligroso. ¿Tiene plata ese hombre? Increíblemente sí. ¿Tipo Omar Angulo? Muchísimo más, muchísimo más. No, lo que sucede es que, mire, la gente piensa que Vicente Fernández es un cantante, pero no, o sea, Vicente Fernández, aparte de ser un cantante, él es un empresario en grande. Tiene, por ejemplo, los Tres Potrillos, que es una industria que exportan ganado de alta calidad. Tienen la tienda Los Tres Potrillos, donde venden ropa, moños de primer nivel, Ay, ajá, y pañuelos. me encantaría después Todo que eso, nos o sea, hable de esto. Sí. la gente piensa que solo es música, pero no. Tiene su productora musical, tiene sus propios estudios de grabación, trabaja para compañías internacionalmente grandes de producciones musicales, tiene prácticamente las regalías de todas las películas que él ha hecho. También hombre que tiene persigue. acciones en otras empresas que no es necesariamente lo ranchero, por decir, en la industria automotriz él tiene acciones. Él tiene Omar, y si acciones. usted quiere que él, por ejemplo, que su disquera, ¿verdad? Hablo del señor en mención, le respalde o le grabe, ¿qué hay que hacer? Pues mire, lo que sucede es que la disquera, como todo negocio, trata de ver de que el producto, porque el cantante, el mariachi o lo que usted quiera llamarlo, el artista, es un producto. Y si el producto vende, las disqueras se pelean por ese producto. ¿Me entiende? Porque, por decirlo algo, Alejandro Fernández, muy hijo puede ser de Vicente Fernández, pero él también tiene un gran carisma. ¿Y el otro señor Fernández? El hermano mayor, Vicente Fernández Grande o Pedro. Híjole, uno que se casó con una señora reportera. Correcto, él es Vicente Fernández, al que le secuestraron y le cortaron Él es el dedo. de los... Sí, buen ejemplo y su pregunta viene bien atinada, porque resulta de que el hijo mayor de Vicente no es que sea el gran talento para cantar, él canta, pero no es realmente Sí. exitoso No es como la Alejandro. panacea, Pues. sí, Y sí, por sí. muy hijo de Vicente Fernández que sea, él no ha sido un No producto de despuntó. mercado, no despuntó, correcto. En cambio, Alejandro Fernández ha despuntado en España, Suramérica, ¿Qué Centroamérica. cree usted que hace eso? O sea, muchas mujeres viven enamoradas del físico de Alejandro, otras de su música, pero ¿qué no le favoreció al primero? Lo que sucede es que cada vez la clientela que compra un disco es más exigente. Entonces el físico ayuda, así como Pedro Infante. Usted se recordará que Pedro Infante tenía un cuerpo extraordinariamente bueno. Él, aunque hacía los papeles de que tomaba, él no tomaba. Todo era puro un papel teatral. Sí. Más sin embargo, su físico, su voz, su carisma, su cariño hacia su público es lo que hace esa combinación de estrella, de que no solamente es un factor, sino que es una estrella de diferentes factores que generan la estrella en el artista.
Y entonces eso es lo que creo. ¿Y qué consideraría Omar que debe de hacer para ganar ese público? A muchos amigos lo estarán viendo, algunos hermanos cristianos que quieren entrar en este asunto de la música y dicen, sí, yo conozco a fulano que me va a sacar mi disco, pero ¿qué será el punto crucial para ganarse el corazón de esa radioaudiencia o teleaudiencia? Mire, ante todo el amor a lo que uno hace. Si usted tiene esa voluntad inmensa, tiene esa mentalidad positiva, o sea, no le digo, en la vida es como los delfines que yo tanto respeto, porque no solo los respeto porque son criaturas de Dios, sino que el delfín es un animal muy inteligente, pero sobre lo que él navega en los océanos, el delfín también se encuentra con mareas en contra, con amenazas, con tiburones, es decir, no todo es navegar en un océano no todo es azul, cristalino, azul, sino que hay veces hay turbulencias. Entonces así es la vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces uno participa en algún premio, uno no lo gana y uno dice, puchica, eso le iba a preguntar. yo me lo quisiera ver ganado, y tal vez por dentro uno dice, oh, pero no, o sea, eso es más que todo, siento yo, que son como los retos de la vida. Hablando de esos retos y de esa actitud y de ese carisma, ¿cómo fue su experiencia en ese Gimnasio Nacional en 1998, según hablamos? ¿Qué se celebraba? Pues mire, resulta de que yo había hablado con el papá de Alejandro Fernández y le dije que por qué no regresaban a El Salvador, que aquí la gente les gustaría verlo y todo eso. Y antes de que viniera Vicente, vino en febrero de 1998, para el mes de la amistad, del amor y la amistad, vino Alejandro. Y gracias a la gente productora, pues yo pude tener la oportunidad que me dijeron, bueno, Omar, ¿te animarías a hacerle como el talonero? Y talonero, abrir. Talonero es el que apertura, digamos, antes de que sale el artista principal, uno como que entretiene al público para que el público también entre en calor. Correcto. Entonces resulta de que decir sí es fácil, pero ya cuando usted está en el Gimnasio Nacional, donde hay más de 5,000, 6,000, 8,000 personas, se frisa. O sea, usted dice, voy a cantar ante esta gran cantidad de gente. Y es lo que yo veo también en su papá y en usted también, que tienen ese carisma, ese don que Dios les ha dado. Si nos aventaron a los Leones, ¿y para dónde? Pero imagínese, usted lo sabe, pues estarle hablando a todos sus hermanos que vienen seguido aquí a recibir la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia. Usted sabe que no es fácil estar hablando. Bueno, con que hablarle a 2, 3 personas requiere un poquito de concentración. Ya no se diga estarle platicando a miles. ¿Cree usted que la sencillez ayuda en esto? O sea, el hecho de tener un corazón transparente y no entrar en personaje. Porque yo veo a Omar fuera y en cámara y yo veo al mismo Omar. Yo no veo un tipo que cuando se pone el traje de mariachi es machito y cuando se quita el traje de mariachi es hombre de negocio. Yo lo veo igual. O sea, ¿será eso parte de la bendición? Es que fíjese que yo le digo con mucha humildad, a mí me gusta leer la Biblia, me gusta leer San Marcos, San Lucas, San Juan, y definitivamente en la Biblia está, para mí, si usted me lo pregunta, ¿cuál es el libro favorito de Omar Angulo? El único libro que es y seguirá siendo el favorito de Omar Angulo es la Biblia. Porque sobre la Biblia se han escrito todos los otros libros. Los otros libros vienen siendo como, llevan el mensaje de la Biblia, pero de otra forma, ¿verdad? Yo comparto esa visión suya, la mayoría de escritos de pastores en la actualidad, libros de cualquier tipo de pensamiento positivo, de finanzas. A veces uno que se la lleva de escritor, ¿verdad? Y que hace sus pininos, digo, hombre, si este tipo me está recitando la Biblia, si todo lo ha sacado de ahí, si es la fuente de toda verdad, y es una realidad. Inclusive yo cuando me inspiro, porque yo me he sentido tocado, Toby, yo me he sentido tocado algunas veces más cuando, por ejemplo, yo he estado dormido y me levanto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tengo ese mensaje tan fuerte, como por ejemplo cuando nuestros hermanos fallecieron en esta tragedia del 3 de julio en la Málaga. Yo sentí un mensaje demasiado fuerte, y me fui a leer Samuel en la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los grandes abogados de todos los tiempos, ¿verdad? Y empiezo a leer Samuel y estuve un día antes en la tumba de don Archie Baldocky, donde dice, tú y yo somos uno. Señor, tú y yo somos uno. Y entonces me empezaron a caer tantas cosas de mensaje que yo me inspiré con la guía divina de hacer una canción en honor a esas personas que ya están en el cielo, pues porque ahí fallecieron niños, niñas, adultos, personas que venían de recibir la palabra, pues verdad, la palabra de Dios, de su iglesia.
pero no podemos cuestionar a Dios. O sea, Dios es tan perfecto, es un Dios divino y viviente que vive para siempre. Entonces, yo empecé a recibir esa inspiración, agarro la Biblia, empiezo a leer ciertas partes trascendentales de la Biblia y ahí me empiezo yo a inspirar para hacer esta canción. ¿Cuánto tiempo le tardó escribirla? Increíblemente, el mismo día que la hice, el mismo día la terminamos. ¿Quién hace Tiempo los récord. arreglos? Pues yo tengo mi mariachis, tengo mi director y productor musical es, bueno, mi director musical es Elvis Chavarría y mi productor de video y todo eso es Roberto Salamanca, junto con Miguel Guevara. También tengo a una persona que me asesora mucho, que es el licenciado Doctor Calero, que con él también discutimos ideas y tratamos de ¿En alguno de desarrollarlas. ellos, Omar, encontró usted que le dijera, mira, no te metas en este lío, este problema de la Málaga está muy politizado, no la lances, Omar, te va a complicar? Pues fíjese que no, porque es siempre bueno consultar, lo que usted dice es muy cierto. El hecho de la Málaga sabemos que fue politizado, pero más que todo el mensaje es un mensaje de prevención. Qué bien. Y yo he esperado de que esto pase, que digamos las noticias, la radio, la televisión ya, si se da cuenta, ya